En el presente video explicaremos lo aprendido en el curso de simulación de sistemas discretos, analizando así los procesos iniciales para la producción del instrumento musical típico del Perú llamado cajón, agradeciendo así a la empresa Tempo Percusión por la ayuda con la data y el permiso respectivo para poder hacer un estudio dentro de sus instalaciones. Los integrantes que participaron de este trabajo son Patrón Chicana Jorge Alejandro, Soto Rosales Andrés Fernando, Vázquez Chacaliaza John Henry y Vigo Valencia Elden Emanuel. A continuación, explicaremos la representación de nuestro sistema en estudio. Para mejor entendimiento, realizamos una representación gráfica que podemos apreciar en la pantalla, para poder así tener mejor visualización de nuestro sistema. Proceso de trozado. En esta área encontraremos una máquina trozadora, la cual es manipulada por un operario y tiene como función cortar la materia prima en las dimensiones necesarias. Al pasar la tabla de madera grande por la máquina, esta es dividida en 16 partes iguales. En caso alguna de las tablas se encuentren mal cortadas, deberán abandonar el sistema. Proceso de cepillado. En esta área se tiene una máquina cepilladora, la cual es manipulada por un operario y es por donde necesariamente cada una de las piezas correctamente cortadas deben de pasar para poder así limpiar y remover la viruta de la pieza. Al culminar el proceso de cepillado, se deberá elegir qué uso se le dará a cada una de las piezas. Dependiendo de eso, las piezas que se utilizarán para las caras tendrán que pasar por el proceso de pegado y las piezas escogidas para el contorno deberán pasar por el proceso de endendado. Proceso de pegado, proceso por el cual solo pasarán las piezas escogidas para la formación de caras. En esta área se necesita la colaboración de 2 trabajadores para que puedan dar uso a las mordazas, las cuales nos ayudan a sostener las 2 piezas hasta el momento en que el pegamento quede completamente seco, como vemos en imágenes. En caso se encuentren mal pegadas, se deberá reprocesar las piezas hasta que queden correctamente pegadas. Proceso de lijado. En esta área encontraremos una máquina lijadora, la cual es manipulada por un operario y tiene como principal función brindarle una superficie y textura adecuada a las caras ya pegadas. Proceso de endendado, proceso por el cual solo pasarán las piezas escogidas para la formación del contorno. En esta área se tiene una máquina endendadora, la cual es manipulada por un operario y tiene como principal función realizar a cada uno de los lados de las piezas unos dientes para poder posteriormente ser prensadas. Proceso de prensado. En esta área se tiene una máquina prensadora, la cual la maneja un operario y tiene como objetivo unir 4 piezas ya endendadas para obtener el contorno del cajón. Proceso de ensamblado. Este último proceso en estudio necesita de un contorno proveniente del área de prensado y 2 caras trabajadas en el área de lijado, para poder así unir estas 3 piezas y darle forma al cajón. En esta área trabajan necesariamente 2 operarios para mayor comodidad. Ahora comenzaremos con la simulación de nuestro sistema en el programa Arena. Para ello hemos separado nuestro Arena en partes para poder así tener mayor facilidad en la explicación. Para comenzar con el Arena se colocó un Create, el cual nos ayuda a designar las llegadas de las entidades en tránsito. En este caso, se tiene que el tipo de entidad es una pieza y las entidades por llegada son 16 piezas. Seguidamente, incorporamos una sign para asignar un atributo a nuestro tiempo entre llegadas llamado tNow. Esto nos ayuda a contar el tiempo cada vez que se inicia una llegada
como también poder acumularlo para poder así poder hacer nuestros reportes. Antes de entrar al proceso de trozado, se puso un batch, lo cual nos da la facilidad de poder agrupar así las 16 piezas que conforman nuestra materia prima, la cual es la tabla de madera grande. Una vez que nuestra entidad haya pasado por nuestro proceso de trozado, se debe de poner un separate, ya que como mencionamos anteriormente, en este proceso se corta la materia prima con el fin de obtener las piezas necesarias para la producción. A continuación, se colocó un decide, ya que gracias a la información que la empresa nos brindó en el proceso de trozado, existe una probabilidad del 2% que las piezas puedan salir mal cortadas. Por lo tanto, estos productos defectuosos se desechan. Las piezas cortadas correctamente pasan al proceso de cepillado para así culminar con la primera parte de nuestra simulación. Para comenzar con la segunda parte, al término del proceso de cepillado, se colocó un decide al cual se le designó una probabilidad del 50% que sean piezas para las caras o 50% de piezas para el contorno. Las piezas que se eligió para las caras deben pasar por el proceso de pegado, pero antes de ello, como en el pegado se requiere obligatoriamente de 2 piezas para realizar el proceso, se hizo uso de un batch para poder agrupar así de 2 en 2 las piezas. Después, se hizo uso de un assign para poder así poner el tiempo de procesamiento del proceso. Una vez que se realizó el pegado, se tiene una probabilidad del 5% que se encuentren mal pegadas. Por lo tanto, se colocó un decide. Las piezas mal pegadas deberán regresar al pegado teniendo la prioridad con respecto a la tensión. Además de eso, se le incorporó una penalización del 35% más en el tiempo de procesamiento. Por tal razón, se hizo necesario el uso de estos dos assign. Si la pieza se encuentra correctamente pegada, entonces sin problema alguno pasa al proceso de lijado y así culminar con el desarrollo de las caras del cajón. Las piezas elegidas para el contorno deben pasar por el proceso de endendado. Después de eso se puso un batch, ya que como se indicó en la representación del sistema, se necesita 4 piezas para realizar el proceso de prensado. Una vez completado la realización de estos procesos, se hace uso de un match, para así agrupar 2 caras y un contorno necesarios para el ensamble del cajón. Como mencionamos anteriormente, el match es un proceso el cual hace que se pueda juntar las entidades necesarias, sea el tipo que se requieran, para poder así hacerlos pasar al siguiente proceso. Después de ello se designó un batch, para juntar y agrupar de manera permanente las piezas necesarias para el cajón. Por último, terminando de realizarse el proceso de ensamblado, se crea un record para poder así guardar los datos de nuestro sistema y puedan terminar en un dispose. Muchas gracias.